Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Bogder? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Aldo? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, con todas. Buenas noches, doctor Castillo, presidente. Ay, ay, qué bien, felicitaciones. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya son 9:10 de la noche. Para comenzar esta clase vamos a recordar, vamos a ver cómo vamos en torno a lo que venimos desarrollando en las semanas anteriores. Ya, permítanme un momentito. A ver, ¿se aprecia lo que les estoy compartiendo? ¿Se escucha bien la voz? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Yo también los escucho. Bien, ¿qué cosas hemos avanzado en las semanas que han pasado, estimados estudiantes? ¿Qué recuerdan que hemos estado haciendo la semana que pasó, por ejemplo? ¿Mm? La matriz de consistencia. Ah, muy bien, hemos trabajado entonces lo que acaba de decir su compañera. A ver, un momentito, vamos a darle la bienvenida acá a los muchachos. Matriz de consistencia. ¿Y para qué sirve ese formato? ¿Ah? ¿Cuál es la utilidad de elaborar una matriz de consistencia? ¿Qué utilidad tiene elaborar eso que se llama matriz de consistencia? A ver, intervenciones voluntariamente. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, la matriz de consistencia nos permite hacer la conexión lógica de los datos del problema que se plantea, de las Mm, hipótesis, de los objetivos y de los ah, instrumentos también que se van a realizar para realizar la investigación. correcto, muy bien. Entonces, como acaba de decir su compañera, la matriz de consistencia es ese formato en horizontal que nos permite demostrar que el proyecto de tesis, luego más adelante la tesis, son viables, son consistentes para su ejecución, para llevar adelante la investigación, ¿sí? Porque en esa matriz está, como acaba de adelantar, hacernos recordar su compañera, lo que corresponde a los problemas, perdón, a los problemas, los objetivos, las hipótesis, lo que corresponde a las variables, sus respectivos indicadores. También está una parte que se denomina las dimensiones, la valoración, ¿a qué cosa? Las respuestas que puedan haber en los instrumentos de recolección de datos. Y también en una última columna está lo que corresponde a la metodología de la investigación que van a utilizar ustedes en su proyecto, en su
en su futura tesis, ¿sí? Pero también la semana que pasó hemos trabajado otro documento. ¿Qué documento es ese? ¿Qué insumo es para lo que va a ser la construcción de su proyecto de tesis de ustedes? Matriz de fichaje. Muy bien, la matriz de fichaje. Perdón, vamos a darle la bienvenida a Remolín. La matriz de fichaje, correcto. Y esta matriz de fichaje está relacionada con qué parte de su proyecto de tesis, de lo que va a ser la tesis también más adelante. ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene el construir una matriz de fichaje? ¿Qué parte del proyecto de tesis nos va a permitir trabajar? La parte del marco teórico. Muy los bien, antecedentes, muy todo bien. eso. Correcto, entonces va a permitir que alimentemos nuestro proyecto de tesis en lo que al marco teórico concierne elementalmente, ¿ves? O sea, dentro del marco teórico, lo que corresponde a los antecedentes. También en lo relacionado a las bases teóricas, ¿sí? Y también hemos visto que desde esa matriz de fichaje podemos tener para otras partes del proyecto de tesis, ¿ves? Como por ejemplo, podríamos alimentar lo que es la introducción del proyecto de tesis, también dentro de lo que es el problema de investigación, lo que concierne a la situación problemática. Y además también hemos estado revisando y nos hemos dado cuenta que esto que se llama la matriz de fichaje también va a servir más adelante, para poder llevar ahí todas esas citas que hemos hecho al interior del proyecto a la parte que corresponde a las fuentes de información. Porque como en la última columna de esto queda la cita en APA, eso se puede llevar a la parte del proyecto de tesis y más adelante de la tesis en lo que es fuentes de información, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes se han dado cuenta, ustedes están trabajando las cosas como corresponde. Todo esto de acá son insumos que les van a servir para elaborar las diferentes partes que abarca su proyecto de tesis. Pero también nosotros necesitamos en lo que es nuestro proyecto de tesis trabajar lo que vendría a ser cómo vamos a recoger la información que necesitamos para poder más adelante desarrollar nuestra tesis, ¿sí? Entonces se necesita trabajar lo correspondiente a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y para eso existe también, así como hay una matriz de consistencia, hay una matriz de fichaje. Esta matriz de consistencia te permite establecer cuáles van a ser tus problemas, tus objetivos, tus hipótesis, tus variables, tus indicadores, las dimensiones de las variables. ¿Qué valoración se le va a poder dar a la respuesta que van a ver en tus instrumentos de recoge de datos? Así como la metodología, la matriz de fichaje te ayuda en todo lo que acabamos de ver. ¿Desde dónde podremos sacar, tener preparado algún insumo que nos permita alimentar nuestros instrumentos, construir nuestros instrumentos de recolección de datos? ¿Qué es lo que tenemos que elaborar para poder tener listo lo que necesitamos más adelante para que en la parte de anexos vayan nuestros modelos de instrumentos de recojo de datos?
A ver. Doctor, ¿cómo Sí, está, doctor? sí, los escucho, los escucho. Doctor, disculpe, justo que ya que está haciendo un repaso de lo que hemos tratado, quería consultarle si podría ampliar el tiempo para lo que es subir la matriz de fichaje. Tuve problemas y me faltó completar algunos para poder subirlo. Pues quería saber si podría ampliar un poco más el tiempo. Ya vamos ahora, antes de terminar la clase, les doy un detalle ahí para ese asunto, ¿ya? No se preocupe. Ya, entonces Listo, doctor, gracias. vamos a zanjar eso en un momento, ¿ya? ¿Habrá algo así como la matriz de consistencia, la matriz de fichaje para mirar lo que corresponde a lo que va a ser las técnicas e instrumentos de recojo de datos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que se elaboran los instrumentos para recoger los datos que necesitamos para nuestra tesis? A ver, ¿qué recuerdos le trae estas siglas? ¿Mm? Matriz de operacionalización de variables. Ah, muy bien, muy bien. Para poder tener todo listo y poder construir nuestros instrumentos de recojo de datos, tenemos que trabajar lo que se llama la operacionalización de variables. ¿Y eso se va a plasmar en qué? En la matriz de operacionalización de variables. ¿Ya? Sobre eso es lo que vamos a trabajar en esta semana. ¿Ya? Esta semana ustedes van a estar en la capacidad de poder entender de qué se trata esto, la operacionalización de variables y qué cosa es la matriz de operacionalización de variables. Este insumo va a permitir que ustedes aterricen en lo que va a ser, lo que va a contener sus instrumentos de recolección de datos. La utilidad de la matriz de operacionalización de variables es que una vez que ustedes han trabajado sus variables, las han operacionalizado, ustedes tienen listo en esto que se llama la matriz de operacionalización de variables, los reactivos que van a ir en sus correspondientes instrumentos de recolección de datos. Y a su vez estos instrumentos de recolección de datos guardan relación con determinadas técnicas de recolección. Eso ya en alguna clase les había hecho el referente, ¿ve? Que hay técnicas y cada técnica tiene sus instrumentos de recolección de datos. ¿Recuerdan ustedes esa parte que compartimos? A ver, cuenten. ¿Qué técnicas de recojo de datos? ¿Qué técnicas de recojo de datos existen? Y a su vez, ¿cuáles son sus instrumentos correspondientes? Eso lo habíamos trabajado, creo, en una de las clases que hemos tenido. Ya, entonces, para poder ir más o menos dándole algunas bases para poder entender lo que vamos a hacer, existen diferentes técnicas, muchachos, de recojo de datos. ¿Ve? Una de esas técnicas es la encuesta. Pero también existe como técnica de recojo de datos la observación. Como técnica de recojo de datos existe también la experimentación. También existe lo que es la entrevista. La entrevista, ¿ves? También existe, tal como lo habíamos visto en la clase anterior, una técnica que se llama la técnica del fichaje. Pero a su vez, vamos a tomar solamente como referencia eso. Así como existen estas técnicas,
también existen sus correspondientes instrumentos para cada uno de ellos, ¿no? Y así como existen cada una de esas técnicas, estas tienen sus correspondientes vamos a abrir la puerta, sus correspondientes instrumentos, ¿ve? Por ejemplo, para la técnica de la encuesta, su instrumento, les vuelvo a repetir, son los cuestionarios. Para la técnica de la observación, puede ser una lista de cotejo o también una ficha de observación. Para la técnica de la experimentación existe la guía de experimento. Para la técnica de la entrevista, la guía de entrevista. Y para lo que es fichaje, existen cada una de esas fichas que estudiamos en la clase anterior, fichas bibliográficas, fichas hemerográficas, fichas de resumen, fichas de comentarios, entre otras, ¿eh? Entonces, no se olviden ustedes. Hoy día vamos a trabajar lo que es la matriz de operacionalización de variables. Vamos a empezar a hacer el estudio de esto, el ejercicio de construir su matriz de operacionalización de variables. El día miércoles, que vamos a tener 3 horas de clases, vamos a hacer algunos ejemplos con sus variables de ustedes, ¿eh? Pero todo esto que es matriz de operacionalización, ¿a qué apunta? Que ustedes puedan construir, como les adelanté, sus instrumentos de recojo de datos. Pero a su vez, todo instrumento de recolección de datos guarda relación con una técnica. Entonces, dentro de las técnicas están las que les acabo de mencionar. Y a su vez, cada una de estas técnicas tiene sus correspondientes instrumentos de recolección de datos. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es un primer detalle que ustedes deben de saber, de manejar, para poder entenderlo. Ahora sí vamos a dejar de compartir aquí para entrar a lo que es el material que se ha elaborado especialmente para ustedes para esta presente semana, ¿ya? Que vamos a compartir y dar a conocer de la manera más sucinta, más abreviada posible, con la finalidad de que ustedes entiendan qué es de qué se trata todo esto, ¿ya? Entonces, muchachos, estamos en la semana 4 de nuestro curso de Metodología de la Investigación Jurídica. Esta semana comprende 2 sesiones, la sesión 7 y la sesión 8. Pero en toda la semana vamos a hablar de esto. El logro de aprendizaje de esta semana es que cada uno de ustedes se lleve los conocimientos, también se lleve ya este formato adecuadamente trabajado, y ustedes puedan darle el uso correspondiente las semanas que vienen cuando estemos construyendo los proyectos de tesis de cada uno de ustedes, ¿ya? Bien, pero para eso es necesario que tengamos una definición, cada uno de ustedes maneje alguna definición y además pueda de manera práctica rescatar la relevancia, la importancia de esto que se llama matriz de operacionalización de variables. Entonces, para eso se ha elaborado el siguiente material, ¿ve? En primer lugar, hay que hacer algunas aclaraciones, ¿ve? Como vamos a trabajar con lo que son variables, en algún momento yo le he dicho de que la estructura del proyecto de tesis de nuestra facultad tiene algunos detalles que no se comparten, ¿no? Por ejemplo, que se mencionen las famosas variables independientes y dependientes. Y tal como se ha localizado este material desde este lugar que tienen ustedes en la base, en la parte inferior, no todas las tesis, no todos los proyectos de tesis tienen variables independientes y variables dependientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de variables va a estar en relación al tipo de estudio que se va a realizar, ¿eh? Y así, por ejemplo, cada estudio que se hace tiene su propio tipo de variables. Por ejemplo, las investigaciones descriptivas, que como su mismo nombre lo dice, su razón de ser es
describir el objeto, el fenómeno de estudio, tiene variables de caracterización, de interés, o sea, aquellas que permiten señalar qué características tiene el objeto de estudio, ¿sí? Describir significa eso, señalar características, pero no cualquier característica, las que son aquellas que son objetivas. Y de alguna otra manera, estas tienen que ver con el interés de la persona por enterarse de algún tema en específico, ¿sí? Luego tenemos los estudios relacionales, que tratan de establecer relación entre una u otra variable. Pero aquí no se lleva variables independientes y dependientes, sino como lo que hemos acordado, la famosa variable X, la variable Y, que también podría ser variable 1, variable 2, variable A, variable B. Pero por razones de trabajar como corresponde, se trabaja con variable X, variable Y. ¿Y por qué? Porque esto lo que tienen son variables que tratan de establecer asociación, relación, para poder mirar, supervisar, apreciar de qué manera se relacionan las variables en estudio. En los estudios, en los tipos de investigación que sí hay variables independiente y variable dependiente, son los estudios o investigaciones explicativas. ¿Por qué? Porque estas buscan establecer relación de causa-efecto. Y la variable independiente hace las veces de causa y la variable dependiente hace las veces de efecto. Entonces, también tenemos estudios de tipo predictivo, donde las variables pueden ser externas o internas. Por eso se trabajan variables exógenas y endógenas. Y también hay estudios explicativos, o sea, tipos de investigación aplicativa, que trata de, además de producir nuevos conocimientos, brindar algún producto que permita darle solución a alguna necesidad. Y aquí los estudiosos, de acuerdo a este referente que estamos utilizando, las variables pueden ser de calibración, o sea, de medida, para ver qué efectos produce y poder medirlas y evaluarlas a su vez, si realmente para lo que se logró ese producto está rindiendo el resultado que se esperaba, ¿no? Es el caso de las vacunas, por ejemplo, ahorita anti-COVID que se han elaborado y que de alguna u otra manera se están dosificando en base a determinadas medidas, como por ejemplo que para que quedes vacunado del todo tengan que aplicarte 2 dosis o solamente con una es suficiente. Eso encaja dentro de lo que es una variable de calibración. ¿Y para qué? Para poder medir qué efectos produce, si está cumpliéndose eso que se programó que debería ser el resultado. Y a partir de esa evaluación que se hace con alguna variable evaluativa, poder tomar medidas, si en caso hay algunas partes negativas de mejora, y si no, para reforzar lo bueno que vaya a resultar. Entonces, esta primera presentación es para que ustedes tengan bien en claro que no todas las variables son independientes y dependientes. Solamente eso se da en el caso de los trabajos de investigación explicativos, que no va a ser el caso de las investigaciones que ustedes van a hacer, porque este tipo de investigaciones demanda de más tiempo, de presencialidad de parte de ustedes como investigadores. Y a veces lo que menos se tiene son tiempo. En cambio, los trabajos de investigación relacionales, correlacionales, con su tipo de variable X, Y que se les ha hecho referencia, esas permiten, mediante instrumentos que vamos a estudiar, que son los cuestionarios, poder levantar la información, ¿ves? Para poder establecer relación entre las variables en estudio. Ese es un primer detalle. Luego otro aspecto, otro detalle que debemos tomar en cuenta, que existen diferencias entre lo que es un proyecto de tesis y la tesis, ¿ves? En el proyecto de tesis, de acuerdo a casi todas las estructuras, van a encontrar ustedes los siguientes elementos, lo que es el planteamiento del problema, que para el caso de la Universidad San Luis Gonzaga es problema de investigación.
Y al interior de esto, situación problemática. Pero también en el proyecto de tesis, ustedes van a encontrar los objetivos, las hipótesis, las variables, los fundamentos teóricos o marco teórico, la parte de la metodología. Y luego de eso también en el proyecto, aspectos de tipo temporal y de presupuesto, por ejemplo. Y las fuentes de información o bibliografía. Pero una vez que tú has logrado elaborar tu proyecto como debe ser, te lo han aprobado, ya tú pasas a desarrollar la tesis. Y en la tesis la estructura que se tiene es totalmente distinta. Hay elementos de aquí que se repiten acá, pero en la tesis hay algunos de estos elementos, como por ejemplo cronograma, presupuesto, que ya no están en la tesis. Se obvian, se dejan de lado. Pero sí, toda tesis tiene sus partes, su carátula, luego el resumen, la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, variables, el marco teórico, la metodología. Pero tiene otras partes que son propios ya del proceso de investigación. En la tesis, por ejemplo, que ya es el trabajo terminado, también se le conoce con el nombre de informe final. Ustedes de cajón van a tener que tener los resultados de la investigación. Y para obtener resultados, ¿qué se habrá aplicado? Los instrumentos de recojo de datos. Pero estos resultados se van a plasmar en cuadros estadísticos, en gráficos. Y esos se van a discutir. Y en una tesis, la discusión de los resultados significa trabajar con 3 elementos, que son los resultados propiamente dichos, los antecedentes del trabajo que ustedes están haciendo, o sea, trabajos internacionales, nacionales que se parecen a los de ustedes, y además las bases teóricas que emplean. Con esos 3 elementos se trabaja la discusión de resultados, primero por la hipótesis específica 1, la hipótesis específica 2, y por último la hipótesis general, tomando en cuenta los resultados en los cuadros estadísticos establecidos, los antecedentes y las bases teóricas. Luego, en la tesis nada más van a ver lo que dice acá, conclusiones y recomendaciones. Eso no va a estar presente en el proyecto de tesis. Eso es propio de su tesis. Luego tenemos lo que es la bibliografía o las fuentes de información, que así la han bautizado en el proyecto de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Luego, ¿qué más van a encontrar ustedes? Otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, el índice, que en algunos casos va al final, o en el caso de nosotros está al comienzo. Los agradecimientos de igual manera, las dedicatorias. Y en la parte final van los anexos, en el caso de la estructura de tesis de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Entonces, hay esa diferencia. Una cosa es el proyecto de tesis y otra cosa es la tesis. No puedes desarrollar la tesis si es que tú no has hecho tu proyecto de tesis. ¿Ya? Esa es la relevancia de ambos, la relación que existe. Esto es como decir, esta es la casa terminada y esto de acá son los planos para construir esta casa, metafóricamente hablando. Luego de eso, ¿qué más tienen en el material que se le ha compartido en esta semana? Lo que es propiamente la operacionalización de las variables. O sea, una cosa es operacionalización de las variables y otra cosa es matriz de operacionalización de la variable. Guardan relación, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la operacionalización de las variables? Podríamos decir que es el proceso que consiste en definir tus variables. Por eso ustedes van a ver la definición conceptual, la definición operacional. Pero también la operacionalización consiste en ¿qué cosa? En determinar las dimensiones de tus variables. Por eso ustedes ven una columna, ahora van a recordar en el formato de matriz de operacionalización, una columna para las dimensiones de tus variables. También
La operacionalización tiene que ver con que se establezcan los indicadores de tus variables y además los ítems o reactivos que para este material que se ha tomado como referencia le denominan subindicadores necesarios, que no son otra cosa que los reactivos, los ítems, las preguntas o aspectos que va a ir en tu instrumento de recojo de datos. Y por último, la operacionalización de las variables consiste en ese formato llamado matriz de operacionalización, poner una columna para lo que van a ser tus escalas de medición, sean estas literales o numéricas. A ese proceso con cada uno de estos pasos se le llama operacionalización de las variables, ¿ya? Luego, ¿qué más se les ha compartido? Se les ha compartido este material que por ahí se ha encontrado, ¿ve? ¿Y qué cosa es? Esto de aquí no es de elaboración de quien les habla, sino lo he tomado de esta entidad, ¿ve? Y aquí dice, ¿cómo hacer una matriz de operacionalización de variables? En primer lugar, definen qué cosa es matriz y dicen, es la columna vertebral de la investigación, en donde se transforman la o las variables a términos concretos, observables y medibles, es decir, a su mínima expresión, ya sea sus dimensiones, sus indicadores e ítem. Y esta matriz tiene como objetivo, de acuerdo a este material y que se coincide también, asegurar ese alineamiento que debe haber entre las variables, las dimensiones, los indicadores y los ítems que van a ir en tu instrumento de recojo de datos. ¿Qué utilidad tiene la matriz de operacionalización de variables? Que te va a ayudar, te va a facilitar la vida para elaborar tus instrumentos de recojo de información, ¿ve? Y los que han hecho este material coinciden en su mayor parte con la matriz que nosotros venimos trabajando desde el ciclo pasado. Y así dice que la estructura básica de la matriz debe de considerar, ¿qué cosa? Las variables, ¿ve? Debe considerar la definición conceptual. Debe también tener una columna para lo que se llama la definición operacional. Debe también tener otra columna para lo que son las dimensiones, otra para los indicadores, y se diferencia esta propuesta con la de nosotros porque en la matriz de nosotros, después de los indicadores, vienen los ítems o reactivos y luego una columna más que es para la escala de medición, ¿sí? En este material se dice qué cosa es la variable, qué debe de ir en la columna correspondiente, qué cosa es la definición conceptual, ¿ve? Luego la definición operacional, luego qué cosas son las dimensiones, qué son los indicadores, ¿eh? Y ponen acá algunos ejemplos con una variable que han puesto aquí en relación a lo que sería planificación financiera, le dan su concepto, dicen cómo van a operacionalizar, a través de qué cosa, qué dimensiones va a contener esta variable llamada planificación financiera y qué indicadores pueden servir para medirla de una manera adecuada, ¿ve? ¿Qué más se les ha puesto en este material para que ustedes puedan guiarse a propiamente lo que ya es el tema de esta semana? ¿Ve? ¿Qué cosa es una matriz de operacionalización de variables? Es un insumo para elaborar, como les había adelantado, el proyecto de tesis y la tesis. Es un formato en horizontal con divisiones ¿para qué? Para sus variables, para la definición conceptual, para la definición operacional, para establecer las dimensiones de cada una de sus variables, sus indicadores correspondientes, los ítems o reactivos, es decir, las preguntas que se van a hacer o los aspectos que se van a medir, se van a apreciar, y por último la escala que se va a considerar, sea literal, numérica
u otro tipo de escala que pueda haber. Esta matriz permite que tú vayas ir logrando la construcción de lo que va a ser tu proyecto de tesis y más adelante tu tesis, con la cual te vas a graduar y titular respectivamente, ¿sí? Entonces, por aquí también se les ha colocado, bueno, un refuerzo más respecto a lo que son técnicas e instrumentos de recojo de datos, ¿ve? Para que ustedes tengan una idea más amplia de qué cosas son y como ustedes pueden ver, tipo de técnicas, la observación, las entrevistas, las encuestas y a su vez qué cosas son los instrumentos correspondientes. Estos son referentes para que ustedes se puedan guiar en la tarea que vamos a hacer más adelante. También hay un detalle de cómo elaborar un cuestionario para tu investigación. ¿Ve? Hay una definición, hay elementos fundamentales que debes de tener para poder construir tu cuestionario. Y miren, dentro de esto que hayas operacionalizado la variable que va a estar tratando de medirse con el cuestionario correspondiente, ¿sí? Y luego hay todo un flujograma que hay que tomar en cuenta para construir un cuestionario para la investigación, ¿sí? Este es como un referente para que ustedes lo tengan presente y más adelante también lo vamos a poder recordar cuando nos toque trabajar esa parte en el proyecto de tesis, ¿ve? Luego de eso, en este material que se ha elaborado para la presente semana, tienen ustedes, para que se den cuenta la secuencia que se sigue, ¿ve? Por ejemplo, este es un trabajo que se está haciendo una señorita egresada de la facultad. Ella ya elaboró su matriz de consistencia para su trabajo de tesis que se denomina Créditos Hipotecarios y Desarrollo Inmobiliario en la provincia de Ica, año 2015 al 2020. Una mirada desde el derecho, ¿ve? Entonces, de la lectura que tú haces del título, tú te das cuenta de qué se va a tratar este trabajo de investigación, ¿sí? Es sobre los créditos hipotecarios que se vienen brindando a nivel nacional y de manera especial acá en Ica. Este tipo de crédito te permite a ti adquirir una vivienda. En el caso de nuestro país, a través de esas propuestas que han habido de techo propio, mi vivienda y otras opciones. Pero a su vez lo que se quiere es relacionarlo con lo que ha sido el desarrollo inmobiliario en Ica. Esa aparición de urbanizaciones, de condominios, de edificios de departamentos que en la provincia se empezaron a dar con mucho mayor fuerza desde el terremoto, ¿sí? Y que en este periodo de tiempo se han impulsado de manera bastante fuerte en la provincia, ¿ves? Y esto mirándolo desde lo que es el derecho. Entonces, como ustedes pueden ver, El combo. ¿Cuánto está el combo? 35 el combo. a ver esos micrófonos. Bien, entonces, un primer insumo para poder ir trabajando lo que es su proyecto de tesis y ir aterrizando en lo que vamos a tener que tener listo bajo el brazo, en nuestro gabinete, en su máquina, para elaborar el proyecto de tesis, es la matriz de consistencia, ¿sí? Esto de aquí te permite a ti también construir tu matriz de operacionalización, ¿ves? La cual tiene lo que les he dicho, ¿ves? En la parte superior ese encabezamiento donde va tu título de tu proyecto y luego este formato con estas columnas, ¿ves? Para las variables, lo que se llama la definición conceptual, la definición operacional,
las dimensiones, los indicadores, los ítems o reactivos, que no son otra cosa que las preguntas que van a permitir medir esta primera variable. Y por último, la escala de medición. ¿Ve? Eso que se hace con la primera variable se hace también con la segunda variable. Se define conceptualmente, se define operacionalmente, se establecen las dimensiones, los indicadores, y para cada indicador se elaboran los reactivos que van a ir en tu instrumento. ¿Ve? Y por último, la columna, la última, tiene que ver con la escala de medición, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes recuerdan, se coloca en primer lugar la variable. Luego esta columna de definición conceptual es una definición de la variable que tú estás operacionalizando, ¿no? Por eso ustedes ven acá créditos hipotecarios y su definición conceptual dice lo siguiente: opción para recibir préstamos para vivienda a mediano y largo plazo. ¿Otorgado por quién? Por instituciones financieras reconocidas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Dentro de estas se encuentran los bancos, o sea, esas instituciones que están reconocidas, autorizadas. ¿Eh? Los bancos, las cajas municipales, que previa evaluación han recibido autorización para brindar este servicio a los potenciales clientes, quienes deberán entregar los requisitos exigidos para que luego de un riguroso chequeo se entrega lo solicitado, o sea, el crédito, el dinero, ¿sí? Para pagar la casa a la inmobiliaria, ¿ve? Con el compromiso de pagar una cuota mensual en número de años. En nuestro país se otorgan para retornar lo prestado hasta en 20 años. ¿Ve? Esto de que está acá lo ha elaborado la misma estudiante, la misma egresada. O también ustedes, si por ahí en algún trabajo encuentran alguna definición de créditos hipotecarios, lo pueden citar, lo pueden tomar en cuenta, pero al final ponen la cita correspondiente. ¿Quién es el autor y en qué año dio esa definición? Luego en la segunda columna, para esta variable, ¿qué cosa significa definición operacional? Que tú digas aquí qué instrumento vas a usar para medir esta variable. También qué características va a tener ese instrumento. Cuántas preguntas, cómo va a ser el llenado de parte de las personas que le vas a pedir que colaboren contigo. Y ahí se hace una descripción, ¿ve? En la definición operacional. Mediante el cuestionario sobre créditos hipotecarios, se obtendrán datos, información para esta variable de estudio. Este instrumento constará de 20 reactivos, o sea, 20 preguntas, que los colaboradores llenarán de forma anónima y lo más sinceramente posible. ¿Ve? Entonces aquí tú estás diciendo con qué instrumento de recojo de datos, qué características tiene este y cómo va a ser el llenado de parte de las personas que le vas a pedir. Y eso en relación a tu primera variable. ¿Ya? Luego, para hacer las dimensiones, les había dicho a usted, les había hecho un alcance, que primero jalen desde dónde, de su matriz de consistencia, los indicadores, ¿ves? Los indicadores de la variable X, de la variable Y, lo llevan a la matriz de operacionalización, ponen los indicadores de la variable X, igualitos como están en la matriz de consistencia, no puede ir una cosa diferente. Y a partir de aquí, ustedes saben que tienen que tomar de repente una de las palabras que está presente en el indicador para tratar de convertirlo en la dimensión de su variable. Entonces, esta variable créditos hipotecarios va a tener dos dimensiones, bancos y cajas. Y ahora ustedes van a ver más adelante por qué lo estamos haciendo así. Y una vez que has hecho esto de los indicadores, tú tienes que trabajar, en este caso, como has dicho, que van a ser 20 reactivos, 10 para tu primer indicador y 10 para el segundo indicador de esta primera variable, créditos hipotecarios. Y tienes que plantear preguntas, formular preguntas acá para tu instrumento que puedan ser respondidos con la escala que has
seleccionado, que es una escala literal en este ejemplo, que tiene las alternativas siempre, a veces y nunca. Eso es lo que se va a poder responder por cada una de estas preguntas. ¿Ve? Y luego también para el otro indicador igualito sus 10 preguntas y sus alternativas. Hiciste esto, ya operacionalizaste tu primera variable. ¿Ve? Esa misma operación la haces con la segunda variable, que en este ejemplo es desarrollo del sector inmobiliario. Y aquí igualito tienes que hacer una definición conceptual, que explique, que describa qué cosa es esta variable, y por eso acá dice, ¿ve? Viene a ser el impulso, avance experimentado por las empresas inmobiliarias a consecuencia de la demanda permanente de viviendas en sus diferentes modalidades, casas, departamentos, casa habitación, en condominio, urbanización, etc. En nuestro país, en los últimos 10 años, esta evolución ha sido progresiva, sostenida, lo cual ha permitido a los empresarios del rubro estar en permanente innovación de sus proyectos, productos. El sector es muy sensible a lo que sucede en la coyuntura política, económica y social del país. Por ello, siempre demanda, requiere de reglas claras por parte de las autoridades del Ejecutivo. ¿Ve? Esto no se ha encontrado en ningún libro, sino es elaboración propia de la autora de este trabajo. Luego sigue la definición operacional, que viene a ser con qué instrumento vas a medir esta variable y qué características tiene este instrumento. ¿Ve? Luego siguen las dimensiones que se construyen a partir de los indicadores. Perdón. Y como acá dice que el instrumento va a llevar solo 10 reactivos, entonces tú lo vas a dividir en 5 por cada indicador. Y terminas este proceso poniéndole lo que corresponde a la escala que vas a usar, que en este caso es literal. ¿Sí? Una vez que has terminado esto, una vez que han terminado esto, estimados estudiantes, ya ustedes pueden pasar a construir los instrumentos correspondientes. ¿Ve? Y para eso hay formato. Este formato es el estándar. ¿Y qué cosa vas a tener que hacer? Solo ponerle el logo de la universidad. El logo de la facultad también se puede poner, se puede ubicar. Y luego de eso una especie de una introducción como para darle confianza a la persona que le vas a pedir su apoyo. Y ahí tendrás que poner más o menos este encabezamiento. Estimado colaborador, 2 puntos, saludos. El motivo de la presente es recoger datos, información objetiva para la tesis, créditos hipotecarios y desarrollo del sector inmobiliario en la provincia de Ica, años 2015-2020. Este instrumento, mira, tú describes, consta de 20 reactivos, que deberás responder marcando alguna de las alternativas presentadas. Por favor, responde con objetividad. Es anónima, muchas gracias. Pero miren ustedes, acá dice dimensión banco y dimensión cajas. ¿Y eso dónde está? En tu matriz, ¿ve? Para tu variable X hay 2 dimensiones, dimensión bancos y dimensión cajas. ¿Y qué cosa tenemos acá? Que luego en el instrumento siguen los reactivos, ¿ve? Miren, esto que está acá es lo que está en la matriz. ¿Eh? Y para ver que se ha hecho correctamente, lo que dice acá en ítem o reactivos es lo que debe aparecer en el instrumento. No pueden poner ustedes acá algo que no esté en esa matriz, porque si no, se malogra todo. ¿Eh? Se pierde. No estaría bien. Quien le revise su proyecto, su tesis más adelante, les observaría. Entonces, para eso te sacaste la mugre, te esforzaste en hacer esto, en pensar qué voy a poner, ¿no? ¿Qué va a ir en mi cuestionario? Entonces, como ya tú has trabajado esto, te ha costado esfuerzo, dedicación. Entonces,
tú vas a tener la tranquilidad de que ambos instrumentos, mire, este cuestionario sobre créditos hipotecarios responde a tu matriz. ¿Ve? Ahí están sus 10 preguntas de la dimensión bancos y las 10 preguntas enumeradas del 11 al 20 en este caso para la dimensión caja. Y a esas alternativas que eran la escala, les hemos agregado estas letras. ¿Para qué? Para más adelante, cuando se tenga que tabular, procesar, se haga de la manera más práctica posible. Entonces ya tienes el primer instrumento y luego está el segundo instrumento, que se denomina cuestionario sobre desarrollo del sector inmobiliario. De igual manera, hay una introducción con todo un detalle de explicar, para primero saludar, decir para qué es el instrumento que quieres medir y luego pedirle, decirle de cuántos reactivos consta, pedir por favor que las respuestas sean objetivas y dándole confianza de que es anónimo, o sea que no van a tener por qué poner sus datos personales. Y luego el agradecimiento. Y luego vienen ya las dimensiones, ¿ves? La dimensión urbanización y la dimensión condominios, que eso es lo que hemos colocado acá, ¿ves? Las dimensiones de la variable Y, que es desarrollo del sector inmobiliario, son urbanizaciones y condominios. Y sus respectivos reactivos o preguntas son los que están en la columna correspondiente. Eso es lo que tienes que tener cuidado. 5 preguntas para la dimensión urbanizaciones y 5 para lo que es la dimensión condominio. ¿Ves? Entonces, de esa manera, tú habrás aterrizado en esto que son tus instrumentos y estos en el proyecto todavía no tienes que aplicarlos, solo tienes que presentarlos en la parte de anexos. Entonces, como todo esto debe aterrizar en que ustedes hagan el trabajo académico para esta semana, corresponde que cada uno de ustedes haga ese ejercicio de elaborar su matriz de operacionalización de variables. ¿Ve? En este caso, en el ejemplo que les he soltado, ejemplo, para la primera variable le hemos puesto 20 preguntas, ¿ve? 10 para cada indicador. Y para la segunda variable le hemos puesto 10 nada más, 5 por cada indicador, que a su vez guarda relación con las dimensiones. Y estas dimensiones a su vez con la variable correspondiente. Entonces, para no atosigarlos a ustedes, de repente molestarlos, fastidiarlos, ¿no? Entonces, para el caso de su primera variable y de la segunda van a ser solamente 10 reactivos, ¿ves? 5 acá para un indicador, 5 para el otro. De igual manera, para la variable Y, 5 para su primer indicador y 5 para el otro. Eso es lo que vamos a tener que construir a partir de nuestro título. El instrumento todavía no. Solamente quiero que trabajen lo que es su matriz de operacionalización de variables. Esa es la tarea para la presente semana, el esfuerzo que van a tener que hacer. Y bueno, antes de que se me pase el tiempo, voy a pasar asistencia. No sin antes decirles que no se desanimen, que no entren en ese aburrimiento quizás, ¿no? De verdad todo lo que se está haciendo es para que ustedes aprendan y puedan guiarse, puedan en algún momento hacer uso de todo esto que estamos tratando de compartir con ustedes, ¿ves? Pero el detalle para aprender está en ustedes, que ustedes hagan esto que se les está requiriendo y de esa manera les va a ir quedando la experiencia. Este es para esta clase, porque ya cuando elaboren entre la segunda, tercera, cuarta unidad del proyecto, ya tendrán que hacer sus matrices de fichaje, complementarle y ponerle un poco más de reactivos para la primera variable y de ser posible también para la segunda variable, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a asistencia antes que se me escape, ¿eh? Vamos a abrir un momentito, por favor, lo que es el intranet. Parece que está abierto. ¿Están ahí, sí?
Hola, Sí, doctor, acá estamos. ¿han estado escuchando? ¿Han estado prestando atención? ¿Sí? Sí, doctor. Ah, muy bien, muy bien. A ver, después de que termine de pasar asistencia, si nos queda tiempo, un pequeño conversatorio, ¿ya? ¿Hasta aquí ahora tenemos clases, Rudy? Rudy. Es a las 10:30, doctor. Ah, perfecto, perfecto. ¿Me llama, doctor? Sí, Rudy, era para preguntarte hasta qué hora teníamos clases, pero ya tu compañera me ha aclarado que es hasta las 10:30, ¿ya? Si Afirmativo, terminamos, doctor. Gracias. si Doctor, terminamos más bien antes. iba a dar un día más por esto de las elecciones para subir el trabajo. Si me puede ayudar, le Ah, ya, ya. agradecería. Listo, listo, Gracias, Rudy. doctor. Te tomo la palabra, ¿ya? No se preocupen. La idea es que ustedes aprendan. No, no vamos a correr. A ver. Doctor, yo Métalo. quería hacerle una aclaración. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Cornejo Flores, doctor. Dime, Cornejo, ¿qué pasó, hija? Doctor, yo ya subí mi matriz de fichaje, pero lo que pasa es que al momento de convertirlo en PDF, como que se me movió un poquito. Está Sí. descuadrado. Ah, ya. Ajá, pero, o Entonces, sea, ¿cómo? pero mi trabajo está completo, los 15 de cada variable. Ah, muy bien. Entonces, esa es la esencia, eso es lo que voy a mirar. No se preocupe, Cornejo, pero voy a aperturar el aula virtual y si puedes hacer algo, lo regularizas de nuevo, pues, hija. Anulas lo que está ahí y pones la nueva. Si en caso lo consideras, ¿ya? Ya, doctor, gracias. No tienen por qué. A ver, vamos a pasar la asistencia. Acosta Pineda Máximo. Acosta. Alfaro Manzano Alessandra. Presente, doctor. Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Berrocal Cabezudo Sheila. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Qué tal, Sheila? Cabrera Paco Vania. Presente, doctor. Buenas noches, Cabrera. Muy bien, ¿qué tal? Carmona Flores Ribeck. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Ribeck, ¿qué tal? Castillón Santi Jessica. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está Jessica? Cabero Hernández Uber. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Coragua Prado Efraín. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez Yuri. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Qué tal, maestro Yuri? Cornejo Flores Chirley. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cruz Chambi Karen. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, Karen? Cueto Taipe Karen. Cueto Taipe. Espino Hostia Lisbeth. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. Falcón Guerra Carlos. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Flores Rojas Bogder. Doctor, presente. ¿Qué tal, Bogder? Galvez Arquíñiga Edwin. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, don Edwin? ¿Qué tal? García Rivas Juan Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Helder Cagna María Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, María Alejandra? González Asensio Carla. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Guevara Fuentes Aldo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, don Aldo? ¿Qué tal? Gutiérrez Tito Wendy. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, Wendy? ¿Qué tal? Herencia Bendezú Ciro. Doctor, buenas noches, doctor. ¿Cómo ¿Qué está? tal, Ciro? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hernández Ticyahuanca Víctor. Doctor, buenas noches. Presente. ¿Cómo está, don Víctor? Guamán Palomino Carlos. Doctor, presente. Buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Lucero Altamirano Fabio. Doctor, presente. Buenas noches. ¿Qué tal, don Fabio? Macotela Paco Juana. Macotela Paco Juana. Malqui Gómez Denis.
Buenas noches, doctor presidente. Doctor presente. Macotela. Buenas noches. Ya, listo, Juanita. Mamani Doctor, ¿me Tipo. escucha? Sí, Doctor, sí, sí, me escucha. Macotela. pero ya te puse tu asistencia ahí. No te preocupes. Buenas noches, doctor. Gracias. Presente. ¿Cómo está Rogelio? ¿Cómo está? Marzano Rojas Rolando. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está don Rolando? ¿Qué tal, doctor? Morales Garavito Jaime. Morales Garavito. Morales Miranda Miguel. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Presente, Morales Miranda. Correcto, Miguel. Doctor, correcto. buenas noches. Disculpe, Morales Garavito, Doctor, presente. buenas noches. Morales Miranda. Correcto. Ya les puse asistencia a los dos Morales. No se Doctor, preocupen. Morales Garavito. Perfecto, Se agradece. perfecto, Jaime. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Disculpe. No se preocupe. Morón Maguiño Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está don Carlos? Olivera Ramírez Morelia. Ore Feria Rudy. Presente, doctor. ¿Cómo está don Rudy? Buenas noches. Pariona Quispe Yorli. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, Yorli? Peceros Ramos Eric. Buenas noches, doctor presente. ¿Cómo está, maestro Eric? Peralta Bernaola Yadira. Buenas noches, doctor presente. ¿Qué tal, Yadira? Pillaca Vargas María Fernanda. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Purilla Janto Caterine. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué tal? Quispe Torres Teobaldo. Doctor, buenas noches, presente, Quispe Torres. ¿Cómo estás, Teobaldo? ¿Qué tal? Ramírez Serna Kiara. Presente, doctor. Buenas ¿Qué noches. tal, Kiara? Ramos Torres Fran. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa Sandra. Reyes Janampa Sandra. Roja Flores Irma. Buenas noches, doctor presente. ¿Cómo estás, Irma? ¿Qué tal? Rojas Remolino Jesús. Doctor, buenas noches. Presente. ¿Qué tal, Jesús? Sánchez Mucha Giancarlo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Silva Casavilca Fiorella. Sotelo Pisconte Olenka. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sweeney Wong Shirley. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vera Núñez Edinson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Antonio Harold. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, maestro Harold? Vilca Pizango Caterín. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Vilcatoma Pedraza Paola. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, Paola? Sanabria Wilca Moisés. Sanabria Wilca Moisés. Bien. ¿Alguien que se haya quedado sin decir presente? Doctor, yo, Olivera Ramírez. Ah, ya. Morelia. Sí, doctor, buenas noches. Ya, buenas noches. No se preocupe. Por momentos el audio no se escucha bien, pero estamos para subsanar. ¿Alguien más? Gracias, doctor. No tiene por qué. Muy bien, vamos a ponerle entonces a guardar la asistencia acá en intranet. A ver. Listo. Se guardó con éxito. Bien. Ahora vamos a cerrar esto. Y vamos a volver a lo que estábamos. Bien. Ahora sí, ¿alguna inquietud respecto a lo que acabamos de trabajar en relación a la matriz de operacionalización de variables? ¿Ya saben ustedes qué cosa es operacionalizar las variables?
al menos la parte teórica. Hola. Creo que sí saben, ya están cansados, ya están agotados. Mejor ya no Buenas los voy a- noches. Hola, ¿qué pasó, don Rolando? Dígame. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Sí, mi inquietud más que nada es por A ver, dígame. por el Ya. trabajo anterior, que la verdad que esto con las elecciones a nosotros nos han tenido, bueno, hasta ahorita Sí, sí. sí, el personal sigue en alerta por lo que todavía no se sabe quién va a ser el nuevo presidente, ¿no? Y más bien le Ya. quería pedir si pudiera ampliar el plazo para poder subir Ya. Sí. el último trabajo. Ya, Rolando, justo hemos estado coordinando hace un momento con Rudy para hasta mañana. Vamos a aperturar en un momento para que ustedes puedan subir sus trabajos. Sí, sí entiendo que están recontra saturados, seguro con orden de inamovilidad y todo ese detalle. Entonces, no hay problema. Sí les vamos a dar esa oportunidad a ustedes y a sus compañeras, compañeros que se han quedado de repente con algunos detalles por ahí. No se preocupen. Gracias, doctor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún otro pedido? A ver. Bueno, ya. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ya no los molesto. Esta es una hora bastante pesada. Ya deben estar con todas las energías que están para recargarse. Entonces, vayan a recargar sus baterías y les voy a aperturar el aula para que puedan ustedes completar sus trabajos y enviarlos hasta el día de mañana a las 11:50 de la noche. ¿Ya? Se cuidan. Gracias más bien por la oportunidad. Nos Gracias, vemos. doctor. Noches. Gracias a Gracias, ustedes. doctor. Nos vemos el miércoles.